Pero apaga el aire, hay mucho ruido. Ah, Buenas tardes, hermano. Vamos a empezar con, ¿verdad? Este estudio que tenemos de la palabra del Señor. El hermano Eduardo no nos pudo acompañar, a porque salió tarde de su trabajo, ¿verdad? Y pues aquí estamos nosotros. Yo, ¿verdad? Voy a compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Pero antes de compartirla, siempre nosotros en la iglesia, ¿verdad? Siempre cantamos una alabanza para honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y lo hacemos, ¿verdad? Porque Él es el que lo pone en nuestro corazón para que lo hagamos. Y ahora pues ella es mi esposa y Dios le bendiga a todos. ¿verdad? Se las presenta a los que no la conocen, ¿verdad? Aquellos que van a estar viendo este video, si no la conocen, ella es mi esposa, se llama María del Carmen López. Y ella es, ¿verdad?, una de las coristas de la iglesia y ella es la que me va a acompañar ahorita en este cántico, ¿verdad? Todo sea para la gloria y para la honra del Señor, ¿verdad? Es lo que lo hacemos para Él, ¿verdad? Amén. Y pues aquí se las presento ya que los salude, ¿verdad? A los hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que reciban esta alabanza con todo su corazón. Que el Señor sea, ¿verdad?, hablando a cada uno de ustedes, tocando los corazones. Que sea Él, ¿verdad? Y pongan en su corazón dispuesto para que el Señor hable. Y les saludo a todos, que Dios les bendiga y vamos a empezar. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a traer hoy mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en
el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor, Sí, nuestro Padre. Dios, Sí, Señor. porque Él lo merece. Sí, amén. Cantamos la otra vez. ¿Está bien así? Bueno, hermanos, el Señor me los bendiga, ¿verdad? Y lo que hacemos, ¿verdad? Es para alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? El Señor puso una palabra en mi corazón, ¿verdad? Espero que dársela, ¿verdad? Con toda humildad y todo respeto, ¿verdad? Esta palabra que yo traigo no es para dañar a nadie, ¿verdad? Sobre todo ofenderlo, ni nada. No quiero, ¿verdad? Hacer nada que lo lastime, ¿verdad? A través de la palabra, sino todo sea para el beneficio de aquel que escuche esta palabra, ¿verdad? Todo sea para que el Señor obre en su corazón, ¿verdad? Que el Señor abra su entendimiento y, ¿verdad? Yo le pido en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que, ¿verdad? Que este tiempo que vamos a tomar, ¿verdad? Ponga, ¿verdad? Mucha atención en esta palabra y tómela como si fuera, ¿verdad? Un consejo más que todo, ¿verdad? Un consejo de un amigo, de un hermano, porque lo hago con todo mi amor y con todo mi cariño, ¿verdad? Porque el Señor ama mucho a las almas, ¿verdad? Por eso dio su vida para salvarlas, ¿verdad? Y el deseo de mi corazón es enseñar su palabra, ¿verdad? Y que aprendan cómo debemos de adorarle. Y quiero hablarle un poco de la adoración, porque todos debemos de saber cómo adorar a Dios, ¿verdad? Porque si no sabemos, ¿verdad?, cómo adorarle, entonces, si no lo conocemos a Él, ¿cómo lo vamos a adorar, verdad? Necesitamos nosotros conocer a Dios, ¿verdad? Y saber cómo a Él le gusta que lo adoren, ¿verdad? Y traigo una palabra aquí que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón. Vamos a estar estudiando en el libro de San Juan. En el libro de San Juan. Que esta palabra sea de bendición, ¿verdad?, para su vida. Vamos a estar en el libro de San Juan. Aquí le voy a platicar un poquito del contexto de este pasaje del que yo voy a empezar. Dice la palabra del Señor que el Señor, ¿verdad?, cuando los fariseos, ¿verdad?, supieron que Él bautizaba, dice, ¿verdad?, y que bautizaba más discípulos que Juan, dice que lo buscaron a Él y Él dice que se movió de ese lugar y se movió de Jerusalén. De Jerusalén se movió de un lado a otro lado, pero dice que la palabra del Señor dice que tenía que cruzar para ir donde iba Él, tenía que cruzar por Samaria, dice, ¿verdad? Es la palabra del Señor, pero a mí me gustó mucho, ¿verdad?, la conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Si estudiamos el capítulo 4, todo el capítulo 4 dice que era ella, una mujer pecadora, porque dice que el Señor cuando estuvo en la conversación con ella, le dijo, ¿verdad?, que ella había tenido 6 maridos y el que tenía ahora no era su marido, ¿verdad?, que era una mujer pecadora, una mujer adúltera. Pero el Señor se tomó el tiempo, dice, ¿verdad?, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar con esa mujer y Él iba a compartir la palabra de vida, fíjese. Y eso lo que a mí me hace pensar es el amor que el Señor tiene por las almas, ¿verdad? Dice que se entablaron una conversación y me gustaría empezar, ¿verdad?, en el capítulo 4, el versículo 20, dice, ¿verdad? Aquí de toda la conversación que el Señor tuvo, ¿verdad?,
cuando dice, ¿verdad?, que le pidió de tomar a la mujer samaritana agua, y ella le dijo, ¿verdad?, que cómo le pide si samaritano y judío no se llevan, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, ¿verdad?, que si él le daba del agua que él tenía, era un agua que nunca jamás iba a volver a tener sed, ¿verdad? Él hablaba del Espíritu Santo, hermano, en esta ocasión, ¿verdad? Pero ella no lo entendió, entonces fue cuando el Señor cambió esa conversación y le habló le habló a su corazón sobre el pecado que ella tenía, ¿verdad? Y ella no lo encubrió, ella lo sacó, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿verdad has dicho? Porque 6 maridos has tenido y este que tienes no es tu marido. Me gustaría empezar en el versículo 20. Fíjense lo que dice en el 4:20, dice, ¿verdad? Dice, aquí la mujer le contestó, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí en la conversación que estaba teniendo el Señor, ¿verdad?, con la mujer samaritana, ¿verdad?, estaban hablando ellos que sus antepasados de ellos habían adorado, ¿verdad?, en Samaria, ¿verdad?, que ahí estaba el lugar donde habían adorado los patriarcas, ¿verdad?, a Abraham, Jacob, habían adorado en ese lugar, pero Dios escogió a Jerusalén donde construyó el templo, ¿verdad? Entonces el pueblo de todos, eran 12 tribus, ¿verdad? Pero la tribu de Judá, el que estaba en Jerusalén, ellos tenían, ¿verdad?, el templo y tenían los sacerdotes. Y los samaritanos no, porque como los samaritanos, ¿verdad?, a las 12 tribus de Israel, como el rey Salomón, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que él tuvo muchas mujeres. Y esas mujeres lo hicieron perder, dice, el enfoque de Dios, porque él dice que empezó a hacerles templos para sus ídolos, dice, ¿verdad? Y entonces de ahí viene el Señor, le quita el reino a Salomón, ¿verdad? Pero a él no se lo quita, se lo quita al hijo que sigue después. Jerusalén hay un conflicto, de las 12 tribus se van, 10 tribus se van a diferentes lugares y Judá queda, ¿verdad?, ahí con otra tribu. Entonces aquí, ¿verdad?, los samaritanos, ¿por qué no tenían, por qué el Señor le dice que ellos adoraban lo que no sabían, ¿verdad? Entonces en Samaria, ¿qué era lo que había en Samaria? ¿Por qué el Señor le dijo, por qué ustedes adoran lo que no saben? La salvación viene de los judíos, le dice, ¿verdad? Y estuve investigando un poco en Samaria, qué era lo que ellos hacían. ¿Por qué el Señor le dijo de esa forma? ¿Por qué ustedes adoran lo que no saben? Y en Samaria, resulta que en Samaria, si vamos al libro de Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 8, del 1 al 6, dice, mire, fíjese lo que había en Samaria. Cuando la mujer le dice a Jesús, ¿verdad?, nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad?, a adorar en este monte. Fíjese nada más lo que ellos adoraban, lo que los padres de ellos le habían transmitido a ellos, ¿verdad?, que era lo que había en Samaria. Dice, ¿verdad?, en el versículo 1, dice, pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar su purificación. Porque de Israel es también este artífice. Lo hizo, no Dios. Dice, este artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho será deshecho en pedazos el becerro de Samaria,
en Samaria lo que había era mucha idolatría. En Samaria dice que adoraban dos becerros de oro que un rey, fíjese, un rey antepasado del mismo pueblo de Samaria había hecho dos becerros de oro. Y ellos todavía desde sus antepasados eso lo seguían haciendo, seguían adorando, dice, esos becerros de oro, ¿verdad? Y por eso cuando el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque ellos no sabían cómo adorar al verdadero Dios, porque ellos ya lo habían conocido, ¿verdad? Es como en este tiempo nosotros, ¿verdad? Si uno habla con cualquier persona, si conoce a Dios, dice, ¿verdad? No, yo sé que Dios existe, yo sé que sí, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? Si existe Dios, ahora ¿de qué forma lo está adorando? Porque si es Dios, entonces tenemos que adorarlo, hermano. Es un Dios, es el que nos dio la vida, ¿verdad? Entonces en Samaria lo que había era mucha idolatría. Y estaba yo estudiando donde en Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes, el capítulo Segunda de Reyes, el capítulo 17. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17. Esto es un poco de Samaria, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice 17, el 16 vamos a leer. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Fíjese todo lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaban adorando los becerros de oro y estaban, ¿verdad? E hicieron, dice, imágenes. Había mucha idolatría. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Dice que el Señor se airó contra ellos, se enojó contra ellos, ¿verdad? Y los entregó a los de otros pueblos que lo llevaran cautivo. Fíjense, hermano, que el no conocer a Dios, el no saber, ¿verdad?, cómo adorarle al Señor, sabe que nosotros podemos estar dando nuestra adoración que le pertenece a Dios, se la podemos estar dando a otras cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice que a los dos becerros de oro que ellos hicieron, a esos dos becerros lo adoraban. Ok, y no solo eso, dice que ellos también hicieron imágenes fundidas, dice, ¿verdad?, de oro, de plata, y también ellos lo adoraron. Pero aquí la mujer samaritana, fíjese lo que le dice a Jesús. Dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte. Ok, pero si los padres de ellas le enseñaron a adorar en ese monte, el Señor le dice, adoras lo que no sabes tú. ¿Por qué? Porque en Samaria había mucha idolatría. Entonces el Señor, ¿verdad? Por eso dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer que tenía conocimiento. Había una mujer que le dijo, yo sé que el Mesías va a venir, ¿verdad? Era una mujer con conocimiento, era una mujer que esperaba al Mesías, porque el Señor, cuando dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria, era porque iba a tener el encuentro con esa mujer. Hoy, en este momento, ¿verdad? Yo estoy hablando estas palabras, dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Ahorita yo estoy dando esta palabra, a lo mejor, no sé, solo Dios sabe, ¿verdad? Que alguien... que el que esté escuchando, ¿verdad?, abra su corazón y para que esta palabra entre en su corazón y lo cambie, lo transforme, que la adoración solo se le debe de dar a Dios, que la adoración, ¿verdad?, a Él le pertenece, dice, porque Él fue el que nos dio la vida a nosotros y nadie más puede recibir la gloria y la honra que solo Él. Por eso aquí le está diciendo el Señor, ¿verdad?, a la mujer samaritana, y por eso le enseña cómo debe de adorar ella, ¿verdad? Por eso dice, si seguimos la escritura, pero quisiera leer ahorita en Primera de Reyes, vamos a leer el versículo 12. Todo esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, hermano. Y solo por este pecado el Señor los entregó en manos de sus enemigos, dice, ¿verdad? Ya el Señor ya no estaba con ellos.
sino los entregó, que los llevaran cautivos, los llevaran de esclavos a ellos. Vamos a leer el Primera de Reyes, el 12. El 12, versículo 25. Dice: entonces reedificó Jeroboam. Este es un rey, hermano. Cuando el pueblo de Israel se divide, toman por rey a Jeroboam. Ellos toman por rey a este hombre. Y cheque bien lo que este hace. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, la maldad del corazón de este hombre: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren nomás lo que este hombre hizo. Los 2 becerros de oro, ¿para qué? Fíjese, para que el pueblo de Israel adorara esos 2 becerros de oro. ¿Y qué? Para que no fueran a adorar al verdadero Dios. ¿Verdad? El que estaba en el templo estaba en Jerusalén. Y el pueblo, él dijo en su corazón: si sube este pueblo, ¿verdad? A mí se va a rebelar contra mí, a mí me va a matar. Y fíjese la idea de él. Hizo 2 becerros de oro y el pueblo de Israel lo adoró. Por eso digo que en Samaria lo que había era mucha idolatría. Conocían de Dios, sí conocían de Dios, como en este tiempo. Muchos conocemos de Dios, ¿verdad? Pero pregúntese: ¿estoy adorando al verdadero Dios? ¿Cómo estoy adorando a Dios? ¿Es a Él al que le estoy dando mi adoración? ¿O a quién estoy dando mi adoración? Porque nosotros los seres humanos, Dios nos hizo de esa forma. Nosotros buscamos a algo que adorar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros también, que también busca adorar. ¿Entiendes? Ahora vamos a regresar en el mismo libro donde empezamos. Eso era lo que había en Samaria, hermano. Había mucha idolatría en Samaria. Pero el Señor le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Déjenme darle vuelta a mi hoja. Vamos a seguir la lectura en el versículo. Vamos a seguir el 20 para abajo hasta el 24, lo vamos a leer. Dice en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En Jerusalén, hermano, estaba el templo. Por eso ahí los judíos adoraban en el templo. Ellos tenían a sus sacerdotes. Y este rey del que le estaba hablando quitó a los sacerdotes, a los levitas. Ellos no tenían a los sacerdotes que los instruyeran en los mandamientos, en las leyes del Señor. Pero los de Judá sí tenían a los sacerdotes y tenían el templo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ustedes dicen que en Jerusalén, donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjense, la salvación viene de los judíos. En el 22, ahí donde el Señor estaba diciendo, él ya estaba profetizado que el Señor iba a venir. Emmanuel, dice el profeta Isaías, Dios con nosotros. Jesucristo iba a venir, hermano. Por eso la salvación venía de los judíos. El Señor, por eso le decían: hijo de David, cuando aquel ciego, ¿verdad? Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de David, ¿verdad? Y es de la tribu de Judá. Por eso el Señor dijo: de los judíos viene la salvación, ¿verdad? Dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre
porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Fíjese, la hora viene, le dice el Señor, en el versículo 22. En el 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Fíjate, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso aquí es donde yo quería llegar, hermano, donde dice la palabra. Dios es espíritu y tales, cuando dice tales adoradores busca al Señor que le adoren en espíritu y en verdad. Y le dice Dios es espíritu. Ok, cuando el Señor dice, verdad, que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, debemos de saber que nosotros, dentro de nosotros, hay un espíritu que es el que puede tener la comunión con Dios. Por ejemplo, si usted se toca aquí, no es su espíritu. Su cuerpo y su alma y su cuerpo es uno solo. Pero el espíritu, no es el espíritu. El espíritu es el que busca la comunión con Dios. El espíritu es el único, fíjese, es el único quien puede buscar de las cosas de Dios. El alma no, hermano. El alma está apegada a las cosas de la tierra, ¿verdad? Para eso fue creada el alma. Pero si no dejamos que el espíritu reviva, porque ¿qué dice en Génesis cuando estaba dando un estudio de cuando peca el hombre? ¿Qué pasa ahí cuando le dice el Señor? De cierto digo que el día que comas morirás. ¿Qué fue lo que murió? El espíritu. El hombre no murió en ese instante, murió después. 930 años vivió Adán. Pero el espíritu, el espíritu en ese instante sí murió. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Cuando aceptamos a Jesucristo, lo que hacemos es que el espíritu vuelve a tomar vida, ¿verdad? Y quisiera leerle, ¿verdad?, explicarle lo del espíritu. En el libro de Juan, bueno, en Génesis, vamos a ir primero a Génesis, vamos a estudiar la palabra. Quiero explicarle aquí sobre el espíritu. Vamos a leer en Génesis. Vamos a leer 2:7, hermano. Cheque viene aquí cómo el Señor nos creó a nosotros. Bueno, los que no sabían, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios nos creó? Dice en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese lo que hizo el Señor aquí. El Señor formó al hombre del polvo. Ahí estaba el muñeco. No tenía vida. Ahí estaba. Ok, el Señor viene y sopla su aliento. ¿Y qué llega a ser? Un ser viviente. El Señor le dio la vida, su aliento. Fíjese que el espíritu que el Señor nos dio fue la vida. Por eso dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dice la palabra del Señor que si Él quita nuestro espíritu, ¡pum!, cae el muñeco. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No tiene vida, ¿verdad? La cuestión aquí es que el alma es la que va a ser juzgada. El espíritu, como Dios nos los dio. Mire, cuando está el muñeco ahí, Dios sopla el aliento de vida. Fíjense lo que pasa ahí. Se forma el alma. El espíritu entra, pero se forma un alma. Y el alma es la que tiene los sentimientos, las emociones, el intelecto. Tiene todo eso, hermano. Pero el espíritu, fíjense, el espíritu es el único quien busca la comunión con Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo. Tengo varias escrituras aquí, hermano, para que podamos entender lo que estoy diciendo. La verdadera adoración. Ese es el espíritu. Le estaba explicando ahorita lo del espíritu, ¿verdad? Que Dios puso un espíritu dentro de nosotros. Es el único quien puede tener la comunión con Dios. Pero en el libro de Mateo, vamos a leer Mateo 26. Vamos a leer Mateo 26. Dice en el libro de Mateo 26, el 40. Vamos a leer el 40 hasta el 41. Ok. 40 y 41 dice: Vino luego a sus discípulos
y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y ora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De qué le estaba hablando yo aquí? Del espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de carne, está hablando de su alma, de su cuerpo. No está hablando de esta carne, o sea, no habla de que es ¿cómo le diga yo? ¿Cómo le puedo explicar? No es que esta carne, este cuerpo se mueve solito, no, el alma mueve el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca? Por eso le digo, busca lo terrenal. Él no busca lo espiritual. El que busca lo espiritual es el espíritu. Por eso el Señor le dijo a Pedro que el espíritu está dispuesto. El espíritu, hermano, está dispuesto a que busquemos del Señor. Pero la carne no, porque la carne es débil. Nosotros nos enfocamos en las cosas las cosas terrenales, ¿verdad? Fíjese que Faraón, el plan de Faraón para no adorar a Dios, porque Moisés le dijo, dice el Señor, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué, hermano? Para adorarlo en el desierto, fíjese. Y Faraón, fíjese lo que hizo. Dice que le multiplicó los trabajos, sus cargas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que dejaran de estar pensando en ir a adorar a Dios. Y es lo que en este tiempo está pasando. ¿Qué es lo que nos está quitando? ¿Qué nos está quitando ese tiempo de adorar al Señor? El trabajo, hermano. El trabajo, ¿verdad? Le estamos dando prioridad a lo terrenal y no le estamos dando prioridad a lo espiritual. Nuestros ojos, ¿verdad? Tienen que estar en lo de arriba y no en lo de abajo. Esto es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que el espíritu a la verdad está dispuesto, hermano. El espíritu de la verdad está dispuesto a levantarse temprano, a orar. El espíritu está dispuesto a tomar el tiempo para la palabra. El espíritu está dispuesto para buscar de Dios, pero la carne no, porque la carne es débil. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Juan 6. San Juan 6, el 63. Fíjense lo que dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense lo que está diciendo la palabra. La carne para nada aprovecha. Fíjense, pero el espíritu es el que da vida. Las palabras de este libro, hermano, de este libro, dice el Señor que son espíritu y son vida. Cuando nosotros tomemos el tiempo de escudriñar las escrituras, vamos a conocer, dice la palabra del Señor, la verdad. Y la verdad que dice, nos va a libertad, ¿verdad? Por eso está diciendo el Señor que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Vamos a leer otro pasaje. En San Juan, el 17. Miren lo que está diciendo. Aquí estoy hablando del espíritu. El Señor dijo que tales adoradores en espíritu y en verdad. Estoy hablando del espíritu, hermano, que el espíritu está dispuesto. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu está dispuesto. Ahora vamos a hablar qué es la verdad, porque el Señor le está diciendo en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué es la verdad. 17. Fíjese lo que está diciendo aquí. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad, hermano. Esta es la verdad del Señor. Por eso el Señor dijo, el Espíritu es el que te ayuda a buscar de esta palabra. Esta es la verdad, hermano. La palabra del Señor es verdad. Y hay promesa para aquellos que crean en esta palabra. Hay promesas, hermanos. Si nos tomamos el tiempo para estudiar esta palabra. Y si no quiere leer, hermano, ahora la Biblia está en audio. Y usted puede escucharla en audio. Si
Si no le gusta leer, ¿verdad? Escúchela por audio, pero aprenda la palabra porque dice que la palabra es la verdad. Solo a través de la palabra, hermano, usted puede darle a Dios la verdadera adoración. Si usted no conoce la verdad, usted no va a saber cómo adorar, usted no va a saber qué es lo que está usted adorando. O usted no va a saber, por ejemplo, cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, fíjese nada más lo que está pasando ahí. Los padres le transmiten a sus hijos, fíjese, una falsa adoración. Cuando los padres están bien fundamentados en la palabra del Señor, en esta verdad, porque fíjese lo que está diciendo la palabra en San Juan 17:17, fíjese. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando un padre está, verdad, siendo edificado sobre la verdad, que es la palabra del Señor, y enseña a su hijo sobre esa verdad, todo está bien, hermano. Pero cuando un padre no está fundado sobre la roca, sino le está enseñando otra forma, otra adoración, por ejemplo, como el pueblo de Israel, lo que ellos hacían, enseñarles a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos lo miraban a ellos, ¿verdad? Cómo le rendían culto a esos becerros de oro, cómo le rendían culto a esas imágenes. Y ellos aprendían a través de sus padres. Por eso esta mujer dijo, nuestros padres nos enseñaron a adorar en estos montes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que les transmitimos a nuestros hijos esa falsa adoración, hermano. Cuando es una falsa adoración. Pero si es una adoración, ¿verdad? Que está fundado sobre Jesucristo, sobre esta palabra de Dios, que es la verdad, todo está bien, hermano. Pero eso sí, no le transmita a su hijo una falsa adoración. ¿Por qué? Porque se está jugando su alma ahí. Porque el alma es la que va a dar cuenta de sus obras, de todo lo que hizo, de la adoración a quien se la dio, no se la dio a Dios. Y ella va a dar cuenta, va a ser juzgada, hermano. ¿Verdad? Me gustaría leer otra porción de la palabra. En Colosenses, mire, en la iglesia de Colosenses, como el apóstol Pablo estaba bien contento con esa iglesia. ¿Verdad? El libro de Colosenses. Me gusta el libro de Colosenses porque lo estuve estudiando y me gustó mucho. En el libro de Colosenses 1, vamos a leer el capítulo 1, del 3, vamos a empezar en el versículo 3 al 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí a los colosenses. Fue una iglesia, ¿verdad?, que fue fundada sobre la verdad, sobre el evangelio, hermano. El apóstol Pablo le manda una carta a los colosenses, ¿verdad?, animándolos a que sigan en esa verdad en la cual ellos creyeron. Pero me gusta mucho, ¿verdad?, hasta el 4, del 3, vamos a leer del 3, ¿hasta qué número le dije? Colosenses 3 hasta el 4, hasta el 5, vamos a leer. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad, por la palabra verdadera del evangelio. Fíjense lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los colosenses. Ellos escucharon el evangelio. Ellos dicen, escucharon la palabra verdadera, que es la palabra de Dios, es esta Biblia, hermano. Ellos escucharon el evangelio de Jesucristo y dice que ellos recibieron esa verdad y ellos se mantuvieron en la verdad. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí los está felicitando, ¿verdad? Y los anima a que sigan hacia adelante sobre esta verdad. Y es lo que yo les animo, ¿verdad?, a que escudriñen las escrituras, a que busquen la palabra del Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que le dijo también el apóstol Jesucristo a Pedro, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne no, ¿verdad? Y también tengo otro versículo. Vamos a leer en San Juan el 8. Vamos a leer San Juan 8. Tal vez tengo muchos versículos, pero es necesario, ¿verdad?, estos versículos para entender. El 8, vamos a leer el 31.
el 31 y el 32. Mire lo que dijo Jesús. El 31 y el 32 dice, mire. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, hermano. ¿De qué los hará libre? De una falsa adoración. ¿De qué los hará libre? De una opresión. ¿De qué los hará libre? De tantas cosas, hermano, que podemos tener en nuestra alma. Porque es la alma que se corrompe. Es la alma, ¿verdad? Es el alma, ¿verdad? Que va a ser juzgada porque es ella la que no busca de Dios. El espíritu quiere buscar de Dios, pero el alma es la que busca más lo terrenal, hermano. Pero dice el Señor que el espíritu está dispuesto. Yo les animo, ¿verdad?, a que busquen del Señor, como dice el Señor. Conocerás la verdad y la verdad los libertará, ¿verdad? Acuérdense lo que había en Samaria. ¿Qué era lo que había en Samaria? En Samaria había mucha idolatría, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel siempre fue destruido, siempre fue cautivo por otros países. ¿Por qué? Porque se rebelaban contra Dios y la protección de Dios ya no estaba, ¿verdad?, con ellos. Y dejaron, dice, de darle a la adoración a ellos y se la dieron a estos dioses, dice, dioses falsos, ¿verdad? Entonces, dioses que no hacían nada por ellos, y Dios que había hecho tanto por ellos, ellos lo dejaron. En el libro de Apocalipsis, ya quisiera terminar, ¿verdad?, aquí en este capítulo de Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a leer, ¿verdad?, promesas de Juan 11, el 14 vamos a leer. Vamos a leer Juan 5, a ver qué dice Juan 5, y aquí vamos a terminar, porque tengo dos versículos más, pero quiero leer Juan 5. El 5, vamos a leer el 11 hasta el 14, a ver qué dice 5, 11 y 14. Dice, él le respondió, versículo 5, San Juan 5 al 28. 5 al 28. No os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una promesa que el Señor nos da cuando nosotros somos guiados por la verdad, hermano, por esta palabra. Dice el Señor, ¿verdad?, que todos aquellos, ¿verdad?, que hicieron lo bueno, todos aquellos que adoraron al Señor en espíritu y en verdad, dice que ellos tienen una promesa. Ellos saldrán, dice, a resurrección de vida. Pero aquellos que no, ¿verdad?, que adoraron como al pueblo de Samaria, que adoraron falsos dioses, que dice van a ser resucitados, pero para condenación, ¿no? ¿Verdad? Yo le doy gracias por aquellos que me hayan escuchado, por esta palabra, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para su vida, ¿verdad? Y les pido, ¿verdad?, que lo tengan en su corazón, ¿verdad?, y que mediten en esta palabra, que solo Dios es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, hermano. No hay otro Dios más que el Dios. Dice que la tierra, que el cielo y la tierra, dice que nos cuentan de su gloria en un salmo, dice, porque a través del cielo y la tierra, dice que nosotros podemos darnos cuenta que hubo un Dios quien lo creó, y todo para nosotros, hermano. El Señor nos ama y el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. Quiero hacer una oración antes de terminar, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor, y te pido, Padre, que todos aquellos que me escucharon, que tuvieron el tiempo, Padre Santo, para escuchar, Padre, que reciban esta palabra y que sean de bendición para su vida, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendícelos y ayúdalos, Señor, a que ellos puedan, Padre Santo, seguir hacia adelante, Padre. Que ellos puedan, Señor bendito, tomar, Señor, esta palabra y que, Padre, que ellos te adoren en espíritu y en verdad, Señor, como dice tu palabra, Padre. Y que ellos también reciban esa promesa, Señor,
que el día que tú vengas, Señor, nos levantarás de entre los muertos, Señor, Padre, para darnos esa vida, la vida eterna, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te bendigo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre.